a mí hablar de la guerra de los sexos, un tema que se las trae. Hay un libro por ahí que se titula Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, para hacer referencia a que somos tan distintos que pareciera que venimos de planetas diferentes. Yo no he leído el libro nunca, pero tengo un papá, un esposo, 2 hermanos y un yerno que me comprueban la hipótesis todos los días. El problema no está en que seamos diferentes. El problema es cuando a esa diferencia se le asigna un valor distinto y se le encasilla en roles estereotipados. Si usted es modelo 70, 80 por ahí, recordará que aprendimos a leer y a escribir con el famoso Paco y Lola, donde mamá aparece toda intensa en la cocina amasando la masa, ¿verdad? ¿Y qué hacía papá mientras tanto? Leía el periódico en un sillón ahí todo confortable. La historia ha demostrado que en nuestra sociedad no es lo mismo nacer mujer que nacer hombre, y esa diferencia ha dado origen a relaciones de control, de dominio, discriminación, violencia, luchas de poder y sistemas ideológicos como el machismo, el feminismo o el embrismo. Hoy vamos a estar hablando de esas diferentes ideologías sexistas que tanto daño nos han hecho a hombres y a mujeres en esta cruenta guerra de los sexos que llevamos varios siglos librando. Machismo y embrismo son 2 polos opuestos del mismo odio destructivo. Y la Biblia tiene mucho que decir acerca del tema de las relaciones hombre-mujer. Quizás el texto más significativo está en Gálatas 3:28, dice: así que no importa si son judíos o no lo son, si son esclavos o libres, o si son hombres o mujeres, si están unidos a Jesucristo, todos son iguales. Sin duda, mujeres y hombres nos enfrentamos al desafiante reto de aprender a vivir sabiéndonos diferentes pero iguales. Acompáñenme a orar. Señor, queremos celebrar esta oportunidad hermosa que hoy nos regalás de poder estar juntos adorando, bendiciendo tu nombre, Señor, como comunidad, como familia. Qué privilegio extraordinario tenemos de estar en un país que nos ofrece esas libertades. También nos acercamos pidiéndote que tu palabra nos confronte, que encontremos, Señor, ahí la respuesta, la verdad a nuestras preguntas, a nuestras inquietudes. Así que disponemos nuestra mente, nuestro corazón, Señor, nuestro espíritu, para que de parte tuya recibamos esta palabra. Así lo pedimos en Cristo. Amén. Bueno, ténganme paciencia porque para entrarle a un tema como este hay que explicar algunos conceptos importantes. Y el primero es la diferencia entre sexo y género. Sexo se refiere a las características biológico-anatómicas diferenciadas que dicen que yo soy mujer si tengo cromosomas XX y por ende una distribución corporal particular. Mi cuerpo tiene una vagina, tiene pechos, tiene un útero capaz de concebir vida. Y soy un hombre si mis cromosomas, son XY y por lo tanto nací con un pene, con una constitución física, cerebral, muscular y ósea diferente a la de la mujer. Clarísimo hasta aquí el curso de anatomía 101, no hay pierde, ¿verdad? El problema empieza cuando a partir de estas características corporales se clasifica a los sujetos y se les da un valor y un poder diferente. Esto se llama género, es decir, todas las características sociales y culturales que se le asignan al sexo. Entonces, como decía antes, en nuestra cultura no es lo mismo nacer mujer que nacer hombre. Hay un montón de estereotipos que establecen lo que es correcto y aprobado para cada sexo. Se supone que las mujeres somos rosadas, ¿cierto? Bueno, a mi esposo hoy viene de rosado y vean qué guapo se ve también. Somos tiernas, pasivas, porque calladita más bonita, serviciales, sacrificadas, frágiles, inestables, nos dicen que lloramos por todo, que andamos regludas. Nos dan para jugar Barbies, bebitos, trastitos de cocina. Se nos ha llamado el sexo débil y nuestro rol primario es reproductivo. Los hombres, por otro lado,
se espera que sean fuertes. Estos no lloran, son conquistadores, son seductores, agresivos, líderes, proveedores económicos. Ellos juegan con armas, con carros y con superhéroes. Se les ha llamado el sexo fuerte y su rol primario es productivo. De ahí surgen los conceptos de lo femenino y lo masculino. Los machos de verdad, con pelos en el pecho, como dicen por ahí, ¿verdad? No deben tener ningún rasgo femenino, porque entonces se les empieza a etiquetar con algunos adjetivos para descalificar su masculinidad. Que es muy afeminado, que es mariquita, y yo no sé cuántas otras palabras para lastimar en esta área. Los medios de comunicación, la familia, la prensa, las redes, hasta la misma iglesia se ha encargado muchas veces de reproducir y fomentar esas diferencias. Y así es como surge el machismo. El machismo podríamos definirlo como la actitud, las creencias y conductas que sostienen que el hombre por naturaleza es superior a la mujer. Tiene su origen en el patriarcado, donde el padre, el hombre, el macho, era dueño de la tierra, del ganado, de todos los bienes, de los hijos y también de la mujer o típicamente las mujeres. Escuche cómo se expresa el pensamiento patriarcal. Dice Petrarca, un poeta italiano del Renacimiento: enemigo de la paz, fuente de inquietud, causa de riñas que destruyen toda tranquilidad, la mujer es el mismo diablo, decía Petrarca. Perdidas hijas de Eva, así nos veía, ¿verdad? Lutero, el teólogo alemán de la Reforma, decía que el peor adorno que una mujer puede pretender tener es ser sabia. Cayó de mi gracia Lutero. La norma babilónica dice que aunque la conducta del esposo sea censurable, aunque éste se dé a otros amores, la mujer virtuosa debe reverenciarlo como a un Dios. ¿Cómo lo ven, chicas? Rousseau decía que toda educación que se le dé a las mujeres debe estar referida a los hombres. Cómo agradarles, serles útiles, criarles de pequeños y cuidarles cuando sean mayores, aconsejarlos, consolarlos, hacerles la vida agradable y dulce. Estos son los deberes de las mujeres de todos los tiempos y es lo que se les debe enseñar desde la infancia. Y Zaratustra, un filósofo persa del siglo V, decía: la mujer debe venerar al hombre como a un dios. Todas las mañanas, por 9 veces consecutivas, ella debe arrodillarse a los pies del esposo y de brazos cruzados preguntarle: Señor, ¿qué desea usted que haga? Cuando le leí esto a mi esposo decía: uy, nací en la época equivocada. El macho no cambia un pañal, no cuida un bebé, no lava un plato, no se sirve la comida, maneja todo el dinero, toma todas las decisiones y basa su autoridad en el miedo. ¿Cuál es el problema derivado de esta forma de pensamiento? Que el macho también se sienta en la libertad de abusar sexualmente de otros. En Costa Rica, ¿sabía usted que cada 80 minutos se pone una denuncia por un delito sexual? Solo en el 2020, cuando empezó la pandemia, hubo 3.126 por abuso sexual a menores y 1.555 por violaciones. Con vergüenza vemos como un sacerdote católico, Mauricio Víquez, y un pastor evangélico, Carlos Chavarría, fueron recientemente condenados a penas de 20 y 36 años respectivamente por delitos de violación calificada y abuso sexual agravado. El macho también se siente en la libertad de acosar a las mujeres, les grita vulgaridades a las chicas que pasan por la calle. 6 de cada 10 mujeres hemos sido víctimas de acoso sexual en espacios públicos en Costa Rica. Esta semana una chica contaba en el noticiario que tomó un Uber y cuando el chofer empezó a hacerle preguntas fuera de lugar y después se dio cuenta que empezó a variar la ruta que ella le había dado, ¿qué tuvo que hacer? Tirarse, literalmente, abrió la puerta del carro y se lanzó porque ya conocía el desenlace de esa historia. El macho se siente en la libertad y el derecho de golpear y de castigar a sus hijos y a su esposa.
En el partido de la Cele el domingo pasado, las denuncias al 911 por violencia intrafamiliar subieron casi un 50%. De las 317, 320 en promedio que hay por día, que ya es una vulgaridad ese número, se pasó a 550 reportes el domingo pasado. Y eso que la selección ganó. Si hubiera perdido, seguramente son peor las cifras. Y el macho se siente en el derecho de matar. La misoginia o el odio a la mujer le ha arrebatado la vida a cientos de ellas. Aunque tenemos una ley de penalización de la violencia contra la mujer, no hemos podido frenar esta ola. En el 2020 mataron a 28 mujeres, en el 2021 a 19, y en lo que va de este año ya han muerto 2 mujeres de 40 y de 28 años asesinadas por sus esposos con cuchillos de cocina. El machismo está presente en todas las áreas. En lo laboral seguimos ganando menos. Se ha demostrado, según algunos estudios, que lo que a un hombre le lleva a ganar en 35 años, a nosotras haciendo la misma tarea, nos va a llevar 46 años y medio para obtener la misma cantidad de remuneración. Los roles siguen divididos, la casa y los hijos se le endosan mayormente a la mujer. Aún nos sorprende ver una mujer taxista o mecánica o chofer de bus. No le lucen, dicen algunos. En lo económico tenemos menos acceso a la riqueza, en lo político a los puestos de poder. Hasta en la iglesia tradicionalmente se nos limita a los roles de cuidado, de enseñanza en la escuelita dominical con los niños, o roles de servicio en cocina, en limpieza, en consejería. Participar de liderazgo o de puestos de autoridad está mucho más restringido. Tengo que hacer un paréntesis aquí para celebrar que pertenezco a una iglesia donde las mujeres no tenemos estas limitaciones sexistas. Richie, nuestro pastor, en forma de broma dice a veces que necesita más testosterona porque todas las áreas claves de la iglesia están a cargo de mujeres. El CRCS, el eje de familia, nuestro hogar infantil, la administración, el eje de discipulado, la pastoral infantil, consejería, grupos de apoyo, hasta en la mesa de ancianos por mucho tiempo fuimos más mujeres. Mujeres con un llamado, con un ministerio claro de parte de Dios para sus vidas. De otra forma, sería imposible que estuviera aquí predicándoles. Pero no en todas las iglesias es así. Hace unas semanas un pastor me lanzaba el reto de si quería ir a predicar a su iglesia. Me decía, es que nuestros líderes creen que la mujer no tiene que enseñar, que la mujer no está destinada a predicar. Y uno se pregunta, ¿es en serio? O sea, todavía gente en pleno siglo XXI seguimos pensando como en la época medieval. En resumen, pareciera que a las mujeres se nos valora más como servidoras, haciendo tareas domésticas de cuidado y asistencia, como úteros porque los hijos siguen siendo un asunto mayormente de mujeres, o como cuerpos, para ser explotados, mutilados, abusados. Se justifica esta discriminación desde todos lados, usando a veces textos bíblicos fuera de contexto, y hasta alegando evidencias científicas para ello. Las más afectadas sin duda son las mujeres en pobreza, inmigrantes, indocumentadas, analfabetas, pero en todas partes del mundo las mujeres seguimos sufriendo violencia debido a estos estereotipos y a estos desequilibrios de poder. Esta chica de tan solo 17 años acude al pastor de su iglesia por ayuda porque en una sesión de consejería fue violada por su consejero, un hombre líder de la iglesia de 38 años. ¿Y saben cuál fue la respuesta machista que recibió de este hombre? Quédese calladita, mejor no diga nada, porque usted ya perdió lo más valioso que tiene una mujer. Y si usted habla, va a ser peor para usted. Esa fue la respuesta que le dieron. Afortunadamente buscó otro tipo de ayudas y ese tipo ya está denunciado.
Esto que les acabo de describir no se parece en nada al plan de Dios. Nos surge un cambio, pero entonces aparece el feminismo. El feminismo es un movimiento político y social que se supone busca la igualdad de derechos del hombre y la mujer. Se origina ya por los albores de la Revolución Francesa, cuando el movimiento sufragista exigía el derecho al voto para la mujer. Chicas, no podíamos votar. Así que no podemos desaprovechar hoy la oportunidad que tenemos en un país como el nuestro de ir a ejercer nuestro derecho. ¿Ya votaron ustedes? Levanten la mano las que han votado. Bueno, las otras todavía tienen tiempo. El movimiento sufragista exigía el derecho a la educación superior, el derecho a ejercer las mismas profesiones que el hombre. Más adelante el feminismo también defendió los derechos de las mujeres en otros ámbitos, como en el político, que pudiera tener acceso a puestos públicos, el económico, a recibir igual salario, a suscribir contratos, a comprar, a vender cosas y proteger a las mujeres de cualquier tipo de acoso o de violencia. La motivación inicial del movimiento fue la equidad de género, que hombres y mujeres fueran tratados de forma digna, honrosa, sin diferencias que se basaran en el sexo. Hasta aquí todo suena maravilloso. Apoyar que las mujeres tengan los mismos derechos civiles y económicos que los hombres es dignificar y respetar a la persona humana. ¿Quién podría estar en contra de esto? El tema es que el feminismo ha ido evolucionando en diferentes etapas, o como ellos le llaman, olas, y en cada una de estas se van agregando nuevos conceptos y teorías que amplían su rango de acción y la agenda feminista. Hoy en día el feminismo cobija varios movimientos e ideologías para combatir la violencia, las relaciones de poder, no solo contra las mujeres, también contra los migrantes, los animales, la tierra, las minorías sexuales. Leía que hay hasta 18 o más tipos diferentes de feminismo: el filosófico, el abolicionista, el negro, el mujerista y otro montón. Y aquí es donde el asunto se pone peliagudo, se nos pone la cuesta arriba. ¿Por qué? Porque el problema es que ya no se habla solo de derechos civiles o económicos, sino también de sexuales y reproductivos. La mujer, dicen, tiene potestad sobre su cuerpo, y esto incluye su derecho a abortar cuando así lo quiera, incluso a pocas semanas del nacimiento. Vaya incoherencia. Defienden los derechos de las minorías y de las mujeres, pero no son capaces de defender los derechos del ser humano más vulnerable, un bebé en el vientre de su madre que no tiene voz ni voto. El problema es que ciertas posturas del feminismo radical, también llamadas feminazis, ya no hablan de equidad de género, sino de embrismo, que es lo contrario al machismo, y promueven la superioridad de la mujer y el desprecio y la discriminación del hombre. A muchos me ha tocado escuchar hombres que son abusados y maltratados también en sus hogares por mujeres dominantes, hostiles y violentas. Dígame si no es locura terminar haciendo lo mismo que odiaban y que combatían. El embrismo es tan sexista y tan destructivo como el machismo, solo que al otro lado del ring. El problema es que el feminismo de hoy lucha por un cambio en las costumbres, las creencias y la moral, y ha convertido en blanco de ataques a la familia, el matrimonio, la heterosexualidad y todas las leyes que los protegen, porque los consideran opresivos, dicen, para la mujer. El problema es que las marchas por la defensa de los derechos se han convertido en un despliegue público de vulgaridad y violencia que no nos representa a la mayoría de las mujeres. Tipas semidesnudas con sus senos al aire, gritando consignas profanas, burlándose de la fe cristiana, rayando paredes, destruyendo propiedades y otro poco de actos delictivos que nos ponen en vergüenza. El problema es que dejó de ser un movimiento pro derechos.
para convertirse en toda una ideología de género y un movimiento político que adoctrina a nuestros niños y jóvenes desde las aulas, haciéndoles creer, entre otras cosas, que existe algo como el género líquido. Ya no es hombre, mujer, femenino, masculino, no. Ahora usted puede fluir hacia lo que se le ocurra y usted sienta ser. Transgénero, trigénero, pangénero, y de la transexualidad se puede pasar también a la transedad. Este tipo que ven aquí en esta foto, el del centro obviamente, se llama Stephanie Walsh. Es un transexual que antes de transformarse en mujer se llamaba Pablo y estaba casado. A los 46 años abandonó a su esposa y sus 7 hijos para vivir lo que él consideraba su verdadera vida. En una entrevista que le da al Daily Extra, Walsh detalla su lucha por convertirse primero en una mujer y después en una niña de 6 años que habita en un cuerpo de un hombre de más de 50. Ahora Walsh vuelve a tener un padre y una madre, porque ¿saben qué? Una familia lo adoptó. Y le ha dado el apoyo necesario para seguir adelante con su nueva vida. Son esos papás que estaban ahí. En algunas fotos aparece vestido con un tutú rosado de esos de ballet que usan las niñitas, jugando al té y de casita con la nietita o la hija de ellos, no recuerdo, de 5 añitos. Ya aquí uno no sabe si reírse o llorar. Es el colmo de las locuras. El problema, iglesia, es que al pecado se le quiere llamar hoy derecho humano. Es evidente que el feminismo y el embrismo tampoco resuelven la guerra entre los sexos, solo la recrudecen. Por eso necesitamos volver al diseño divino. Tanto la sociedad tradicional machista como la nueva feminista o de género representan un reto para la iglesia de hoy, ya que ni la una ni la otra reflejan fielmente el diseño de Dios. Vamos a la Biblia entonces, a ver algunos principios sobre las relaciones hombre y mujer. El primero de ellos es que la igualdad se estableció desde la creación. Dice Génesis 1, 26 y 27. Y dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, y que tenga dominio sobre los peces, las aves, animales domésticos, salvajes, los reptiles, todo. Dice el 27, y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los reptiles. Desde el primer capítulo de la Biblia se afirma la igualdad fundamental entre los sexos. El texto nos dice que ambos fueron creados a la imagen de Dios, que ambos fueron bendecidos y que a ambos se les dio la tarea de la reproducción y del dominio de la tierra y sus criaturas. ¿Notaron los verbos en plural? Dice sean, llenen, sometan, dominen. Se les está hablando a los dos, mujer y hombre. Ambos fueron objeto de la decisión divina. Hagamos al ser humano. De la creación divina, Dios los creó, y de la bendición, a ambos los bendijo. El texto no sugiere que un sexo es más semejante a Dios que el otro o más responsable de la tierra que el otro. Su semejanza de Dios y su mayordomía sobre la tierra se comparten por igual desde el comienzo. Ambos son iguales en cuanto a los derechos, las obligaciones y las responsabilidades de todo lo que sucediera. Y dice que Dios calificó de buena su creación. Dijo: qué bueno esto. Le dio un check. Qué guapos que me quedaron estos dos. Más adelante queda claro también que los mandamientos, las bienaventuranzas, el cielo o el infierno son los mismos para ambos sexos. No hay diferencia porque ambos tienen la misma esencia. Principio número 2.
La diferencia también se establece en la creación. Fueron creados iguales, pero también diferentes. Dice Génesis 1:27, hombre y mujer los creó. Vuelva a ver al hombre o a la mujer que tiene más cerca suyo. Hágale así un escaneo, ¿verdad? Véalo. Esta creación divina, sublime de Dios tuvo dos manifestaciones, un hombre y una mujer. Desde el inicio fueron diferentes, diferente nombre, Adán y Eva, diferente origen, diferente anatomía. Y eso por mencionar solo lo que es visible, porque somos diferentes en la forma de pensar, de sentir, de resolver los conflictos, en los gustos, en las preferencias, en casi todo. Recordemos, eso sí, que diferente no es sinónimo de mejor o de peor. No se abre ningún espacio a partir de la diferencia para la opresión o la desvalorización. Dios nos creó en igualdad de jerarquía y valor, pero con diferentes roles. Principio número 3. Hombre y mujer se complementan. Aunque hombre y mujer son iguales, no son lo mismo. Igualdad de valor no significa un rol idéntico. Génesis 2:18, leemos. Luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. ¿Leyó bien el texto? Dice ayuda idónea, no ayudante, como algunos han interpretado en algún momento. Génesis 1 declara la igualdad de los sexos y Génesis 2 aclara que la igualdad no significa ser idénticos, sino complemento. La complementariedad valora al otro, reconoce esa diferencia, no quiere usurparla ni anularla. La mujer no es hombre y por lo tanto no tiene que imitarlo, ni viceversa. Recordemos que Dios diseñó la relación de pareja para combatir la soledad y para que fuéramos ayuda y no cualquier ayuda, la idónea el uno del otro. Las distintas capacidades psicológicas, fisiológicas, sexuales permiten que hombre y mujer se complementen de manera maravillosa. Por eso pueden desarrollar diferentes roles a partir de sus capacidades, no según su sexo. Mau es buenísimo en la disciplina y en la formación de nuestras hijas. Cuando hay una bronca, a él al que mandamos a hacer esa tarea. Es la parte afectiva, cariñosa, sociable, artística y tecnológica de la pareja. Yo soy buena con las finanzas, soy la parte más estructurada, racional, organizada, obsesiva del orden, de carácter más fuerte. Ambos cocinamos, lavamos y limpiamos, si hay que hacerlo. Hacemos las compras en el súper, cambiamos pañales cuando nos tocó. Tenemos un ministerio y un llamado particular. Él es pastor de artes y producción, yo del área de familia. Si usted nos da un micrófono, él va a cantar y yo voy a predicar. Si lo hacemos al revés, los que van a sufrir son ustedes. Ambos trabajamos muy duro. A veces él ha ganado más que yo y otras veces he sido yo la que ha ganado más. Y nada pasa, gente, somos equipo. Yo soy la que lleva los carros al mecánico, yo soy la que lleva el control del cambio de aceite, del alineamiento y de todo eso, porque él solo se monta y maneja. Él cocina, también se vale. Yo planifico presupuestos, él planifica fiestas. Somos el complemento perfecto. Yo estoy muy cómoda siendo mujer y él siendo hombre. No me amenaza su masculinidad, ni él quiere imitar mi feminidad. El reto es aprovechar nuestras diferencias para complementarnos y enriquecernos y no para destruirnos, como sucede con muchas parejas que terminan divorciándose alegando diferencias irreconciliables. Principio número 4. El pecado distorsionó el diseño divino. Génesis 3:16. Leemos una de las consecuencias del pecado para la mujer. Dice, desearás a tu marido y él te dominará. Esto es resultado de la caída, no de la creación, ni del plan original.
Lamentablemente el hombre ha hecho mal uso de este juicio de Dios y lo ha usado como excusa para maltratar y someter a la mujer de formas que Dios no planeó. La igualdad sexual diseñada por Dios en el origen se distorsionó con el pecado. Dañamos lo que Dios había hecho bueno. Y así llegamos a nuestros días, enfrentados en esta guerra de los sexos, con víctimas en ambos bandos. Hoy, en lugar de igualdad y complementariedad, encontramos relaciones de dominio de uno sobre el otro. No nos vemos como la imagen de Dios, sino como el enemigo a vencer. La igualdad se desvirtuó en una lucha de poder. Pareciera que el objetivo es morir o matar. La diferencia, lejos de complementarnos, se usa para subyugar y dominar al otro. Pero recordemos, afortunadamente, que este no es el final de la historia. Los profetas, allá por Joel 2:28, anticiparon días diferentes de un nuevo pacto donde el Espíritu de Dios iba a ser derramado sobre toda carne, incluyendo a los hijos e hijas, siervos y siervas, sin descalificación ni diferencia debido al género. Principio número 5. Jesús dignificó a la mujer y afirmó la igualdad. Para empezar, nació de una mujer. Usted conoce la historia. Una mujer que se dice que recibió el favor de Dios, que se le llamó bienaventurada, bendita entre todas las mujeres. Este hecho empieza a restaurar la dignidad de las mujeres que se había perdido con la caída. Jesús tuvo mujeres en su ministerio. Viajó acompañado de ellas por Galilea, Jerusalén. Fueron sus discípulas. ¿Recuerda cuando le enseñó a María? Y Marta estaba ya en la cocina poniéndole toda afanada. ¿Y qué dijo Jesús? No me interrumpa, María, que ella escogió la mejor parte. Las mujeres ayudaron en su ministerio y le apoyaron económicamente. Lucas 8 y Marcos 15 así lo dicen. Las mujeres fueron las últimas al pie de la cruz y las primeras en la tumba. Y no diga como me dijo un amigo un día de estos, que era por chismosas, para que la información corriera rapidito, porque eso también es sexista. La primera evangelista del Nuevo Testamento fue una mujer. ¿Saben quién? La samaritana. Dice que después de haber tenido ese encuentro con Jesús, fue y le contó a todo el pueblo lo que había ocurrido, y muchos reconocieron en él a su Salvador. Y el mensaje más importante dado a la humanidad fue confiado por Jesús a una mujer. Ve y dile a mis discípulos que he resucitado. La primera en predicar sobre la resurrección de Jesucristo fue una mujer, María Magdalena. La iglesia debe reconocer los dones y el llamado de las mujeres y abrir espacios para que puedan servir. Pueden y deben ser ordenadas para ejercer el ministerio que Dios les ha dado. Paréntesis. Cuando Pablo dice que la mujer debe callar en la iglesia, no se refiere a silenciar su ministerio. Es una directriz de orden litúrgico, no doctrinal, que se ha usado fuera de contexto para robarnos esa posibilidad. Pero esto es otra prédica y no tenemos tiempo ahora para entrarle a ese tema. Jesús dignifica también a las mujeres siempre que se relacionó con ellas. ¿Saben? Se puso a hablar de teología, un tema exclusivamente masculino, con una mujer samaritana y de dudosa moral. La conversación más larga que se registra en la Biblia con otra persona de Jesús fue precisamente con esta mujer. Detuvo una multitud completa y le da voz a una mujer que quería pasar desapercibida. Estaba enferma hacía muchos años y el Señor le permite hablar. La llama hija, un término afectivo, familiar, y la sana no solo de su enfermedad, sino también de la discriminación que había vivido por años. Nunca más esa mujer iba a ser llamada impura.
Jesús defendió a la mujer adúltera. Él, el único santo que podía haberle arrojado piedras, ¿qué le dijo? Yo tampoco te condeno. Jesús permitió que una prostituta se acercara y enjugara sus pies y los lavara. Y era amigo personal de María y de Marta. Jesús rechazó los prejuicios de la cultura. Rompió las reglas de la ley que prohibía hablarles. Se rebeló contra el orden social establecido. Aceptó a las mujeres como iguales y reconoció su valor. Terminó con las consecuencias de la caída. Restaura a la mujer y le ofrece una nueva comunidad, la de su reino, donde la igualdad sexual que le había sido arrebatada con el pecado va a ser restituida. Y lo más importante, iglesia, Él es nuestro modelo a seguir. Así que, hombres que están aquí hoy, Jesús, su Señor, está muy lejos de ser machista. Mujeres que estamos aquí hoy, asumamos de una vez por todas la identidad que Cristo ganó para nosotras. Principio número 6. La relación hombre-mujer se enmarca en el amor y el respeto. Cuando la Biblia habla de cómo vincularnos con los otros, dice cosas como estas. Romanos 12:10, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Efesios 5:21, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Efesios 5:25, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Más adelante dice, como a sus propios cuerpos, porque el que ama a su esposa se ama a sí mismo. Y el verso 33 dice, y esposas, respeten a sus esposos. ¿En cuál parte de estos textos hay espacio para la violencia, el abuso o el dominio? ¿Dónde nos perdimos? ¿Cómo es que en nuestros hogares encontramos el mayor peligro y temor para la familia, especialmente esposa e hijos? Esta mujer me dice, mis hijos y yo corremos a escondernos cuando yo sé que mi esposo está llegando a casa tomado y ebrio. La última vez no me dio tiempo de esconderme, me empujó, pegué la cabeza en el filo de la mesa y quedé inconsciente, no sé por cuánto tiempo. Cuando recuperé la conciencia, tenía a mis 2 hijos de 4 y 2 añitos llamándome y llorando encima mío. Y él se había ido a seguir la fiesta de la guarera que tenía. Eso es lo que están viviendo en nuestros hogares. Esta otra mujer me decía, sí, mi esposo me pega, pero lo normal. O sea, no hay nada de normal en la violencia. No puede ser posible que justifiquemos este tipo de comportamientos. Si Dios nos creó con igual dignidad y valor, hombres y mujeres debemos respetarnos, amarnos, servirnos. No hay lugar para la dominación, el maltrato o el abuso. Paréntesis también aquí. Cuando se menciona al hombre como cabeza y que la esposa debe someterse a su marido, ese liderazgo no significa señorío absoluto del hombre y obediencia de la mujer. No es lenguaje de dominio y de subordinación, es responsabilidad, cuidado y amor sacrificial. No es control, abuso ni inferioridad. Pero eso también es otra prédica en otro momento. La Biblia, de hecho, revoluciona el concepto de poder y liderazgo como lo conocemos. Dice Mateo 20:26, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. El poder significa servicio, no dominio. Como cristianos debemos tener cuidado de no actuar según los estereotipos de la cultura, sino según la verdad de Dios. Y el último principio, Dios nos ve iguales. Gálatas, escrita por Pablo, al que han tildado de machista, dice esto:
Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Esto no quiere decir que los hombres perdieron su masculinidad ni las mujeres su feminidad. Esto significa que en cuanto a nuestra posición delante de Dios y gracias a nuestra relación con Cristo, las distinciones raciales, sociales, sexuales son irrelevantes. Delante de Él, las personas de todas las razas, clases y de ambos sexos somos iguales. Cualquier otra cosa que se diga después sobre los roles de la mujer, del hombre, descarta el supuesto de que un sexo sea superior o inferior al otro. Todos fuimos justificados mediante la fe en Cristo Jesús. Por tanto, somos hijos de Dios sin distinción ni favoritismo. Delante de Dios no hay hombre ni mujer. Todos somos iguales, con el mismo valor, creados iguales, justificados de igual manera, regenerados de la misma forma por el Espíritu Santo, compartimos por igual la imagen de Dios y somos herederos por igual de la gracia de Cristo. Concluyo. Mujeres y hombres hemos sufrido el perjuicio de este orden social opresivo, estereotipado y violento. La prepotencia masculina y la subordinación femenina o el modelo inverso no son parte del orden de Dios. No se trata de defender los derechos del hombre o la mujer y de echarnos un pulso a muerte a ver quién es mejor y quién es más fuerte. Se trata de establecer con las personas del otro sexo una comunicación profunda, significativa, honrosa y de absoluto respeto. Él es la creación y la imagen de Dios. Ella es el diseño y la imagen de Dios también. Como iglesia, como cristianos, como familias cristianas, matrimonios cristianos, tenemos un enorme reto frente a esta sociedad. No debemos perpetuar ni validar ningún tipo de discriminación o abuso. Nos corresponde defender a las víctimas de estos atropellos sexistas. Pero sobre todo, tenemos un llamado a recuperar el modelo de Dios para la relación hombre-mujer. Un modelo digno, justo, equitativo, en donde la armonía de los sexos es posible. Yo quisiera decir que esto no sucede en la iglesia y que esto se trata de la gente de allá afuera, pero no es así. Se trata de usted y se trata de mí. Jóvenes que están hoy aquí, déjenme preguntarles algo. ¿Cuál es su punto de partida para conducirte y para pensar? ¿La ideología que te están enseñando en el cole, en la U, o la palabra de Dios? Hombres que se encuentran hoy en este auditorio, ¿estás dignificando tu masculinidad o la has denigrado por la violencia y el menosprecio con el que tratas a las mujeres, las de tu núcleo familiar y otras quizás fuera? ¿Estás respetando y honrando a tu esposa, a tus hijas, a tus compañeras de trabajo con tus actos y con tus palabras? ¿Tienen miedo tus hijos de que regreses a casa? Mujeres, ¿a través de qué ojos nos estamos viendo y validando? ¿Quién define nuestra identidad? ¿Los ojos de la cultura sexista o del Dios que pagó el más alto precio por nosotras? ¿Estás intentando ganar esta lucha de la forma equivocada? Se trata de nosotros, gente. Esto tiene que ver con usted. No le pegue un codazo al de la par, es usted.
Finalmente creo que la máxima de conducta en este tema la resume la regla de oro. Y por algo se llama así. Póngase de pie y la lee conmigo. Mateo 7:12, chicos, ¿lo pueden poner? Así que en todo, a ver, lean conmigo, vamos de nuevo, 1, 2, 3. Así que en todo, traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Extraordinario resumen de lo que se supone que debemos hacer. Hoy es un buen momento para que, si hay algo de lo que usted deba arrepentirse, venga delante de Dios. Si no has honrado el diseño de Dios en tu vida, si no le has dado ese lugar de privilegio, de honra, de honor y de respeto a el hombre, a la mujer que tenés cerca tuyo, hoy el Señor te está invitando. La palabra de Dios nos está confrontando a hacer un cambio. Oremos. Señor, tu palabra dice que todo lo hiciste bueno. Tu plan original era perfecto. Nunca pensaste en el maltrato, en la violencia, en la muerte entre los seres humanos. Pero lamentablemente lo hemos echado a perder. Una y otra vez los seres humanos hemos fallado y nos hemos alejado de ese diseño maravilloso que pensaste para nuestras relaciones. En mi propia vida, Señor, seguramente tengo que reconocer cuántas veces he reproducido estos patrones machistas, estereotipados, que han lastimado a los míos, porque lejos de tener tu mente y tu corazón, he actuado de acuerdo a las enseñanzas, a lo que es común, lo que es normal, lo que dicta una cultura. Pero hoy tu palabra nos recuerda dónde está tu corazón. ¿Cuál es la ruta que nos estás marcando en las relaciones hombre y mujer? No es el machismo, no es el hembrismo, no es el feminismo, Señor. Son relaciones de amor, de dignidad, de honra y de respeto. Y yo como cristiano, como cristiana, debería de ser un fiel modelo y ejemplo de ese tipo de amor y de servicio a otros. Te pido perdón por las veces que no lo he hecho. Perdóname si me he permitido, con mis palabras, con mis pensamientos, con mis acciones, con mis hechos, denigrar la imagen tuya en la persona que tengo cerca, denigrar tu propósito y tu valor en ese hombre, en esa mujer, mi esposo, mi esposa, mis hijos, compañeros. Señor, yo quiero comprometerme contigo hoy a caminar de acuerdo a tu diseño, a volver al plan original, al modelo original de esa igualdad que nos dignifica a ambos, que yo pueda reconocer tu sello divino, tu imagen en el otro y que le respete y le honre como tal. Que mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis amigos, mis hermanos, compañeros no se sientan amenazados por mi forma de ser, de hablar, de conducirme. Danos el valor a cada uno que se requiere para tomar las acciones correctas y enmendar nuestra conducta. Queremos que destruyas esos argumentos que se han levantado en nuestra mente y corazón y que nos alejan de tu propósito perfecto. Gracias, Señor, por tu palabra siempre retadora y siempre desafiante para nosotros. Que lo podamos hacer es mi oración en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén.